Esto es una historia increíble. A pesar de que acaba de suceder, ya es como una leyenda. ¿Cómo puede ser posible que un videojuego que estuvo 8 años en desarrollo y que supuestamente costó más de 200 millones de dólares haya tenido que ser cancelado y borrado de la existencia a menos de 14 días de que fue lanzado? Y todo porque simplemente nadie lo jugó. De verdad, tenía los números más pobres de jugadores en línea que se han visto para un juego de ese tamaño. Se trata de Concord, desarrollado por Firewalk Studios y publicado por Sony, que en su punto más alto llegó a tener la increíble cantidad de 660 personas jugando. Si lo ponemos en perspectiva, en cualquier momento hay mínimo 500,000 personas jugando Counter-Strike 2 y en horas pico hay más de 1,000,000, y otros juegos como PUBG, Apex, Destiny, Dota, etc. llegan a cientos de miles en cualquier día de la semana. Digo, si eres un desarrollador independiente y llegas a tener más de 100 personas jugando tu juego al mismo tiempo, sí se puede considerar como todo un éxito. Después de todo, así fue como empezó, por ejemplo, Stardew Valley. Pero cuando tu juego se puede catalogar como AAA y te gastaste 200 millones en 8 años de desarrollo a partir de la idea original, es algo inaudito. Pero ¿cómo pudo pasar algo así? En realidad toda esta situación fue como un tren en cámara lenta que iba directo a chocar con una pared y aún así no lo detuvieron. Concord es, o era, un juego FPS en equipos de jugadores contra jugadores en donde puedes elegir a personajes con diferentes habilidades, o sea, justo como Overwatch. De hecho, el comienzo de su desarrollo hace 8 años, según dicen, coincide justo con la época en la que salió Overwatch. Y estos personajes se ve que su diseño está basado en los personajes de Guardianes de la Galaxia. Aunque esto no haya sido admitido por los creadores, se nota. Además, las fechas también coinciden cuando Guardianes de la Galaxia estaba en su tope de popularidad. Y desde ese tiempo han pasado demasiadas cosas. Así que de entrada ya estaba años atrasado. De hecho, desde un principio, desde que salieron los primeros trailers, los aficionados notaron eso, que los diseños de personajes parecían como una copia sin licencia de Guardianes de la Galaxia, y en general los diseños estaban feos, sin algún personaje que realmente destacara. Claramente nadie iba a ir a una expo haciendo un cosplay de cualquiera de estos personajes, algo completamente notorio viendo la reacción que tuvo la gente. Aún así no se esforzaron por cambiarlos, tenían tiempo para hacerlo, podían tranquilamente haber hecho un Sonic, ya saben, un rediseño, pero no lo hicieron. Otro aspecto para considerar es la saturación de videojuegos. A veces parece como que no alcanzan las horas del día para repartirlas entre todos los juegos que están de moda. Por lo general la gente solo se dedica a uno o dos. Y en cuanto a los juegos llamados live service, es como si se robaran tu vida. Es como su propósito. Entre más jugadores recurrentes tengan y más horas jugadas acumulen, suben las probabilidades de que lleguen a gastar su dinero en microtransacciones. Y por eso son gratis. Primero lanzan el anzuelo, te dejan jugar sin comprar nada, pero después ya si quieres ser popular tienes que sacar la cartera. Sí, es verdad que tienen algunos métodos cuestionables para hacerte gastar todo tu dinero, aunque no sean pay to win, te hacen sentir mal con tu skin genérica si no gastas. Pero si no quieres gastar, de todas formas puedes jugarlo por muchas horas. El problema con Concord es que de entrada costaba $40 y la edición digital deluxe costaba 60. Creo que si la comprabas podías tener acceso prioritario al juego unas horas antes, y además te daban colores alternativos de skins. Me imagino lo desierto que habrá estado ahí en esas primeras horas. Aunque no lo supieran, estaban en un momento histórico para los videojuegos, históricamente malo. Hay quienes dudan que fueran personas reales las que estaban jugando primero, solo eran puros desarrolladores y playtesters o personas que recibieron gratis el juego para hacer una review. Entonces, básicamente, querían que pagaras por algo que podías conseguir gratis con Overwatch 2 y con todos los juegos free to play que existen de ese tipo. Además de todo esto, el marketing que hicieron para su lanzamiento, quién sabe qué fue. De hecho, nadie sabía que iba a salir, y la mayoría de la gente se enteró más de su existencia por los videos criticando este juego que por el propio marketing de Sony. Hasta parecía algo premeditado. No digo que lo sea,
nada, pero parece. Ya vimos el año pasado algunas prácticas que tienen compañías, como por ejemplo Warner, que ya tenía lista la película Batgirl para su lanzamiento, ya hasta había quedado editada y todo, pero de pronto la cancelaron. Y los 90 millones de dólares que costó, mejor los utilizaron como un deducible de impuestos, reportando esa pérdida de dinero. Por lo menos en el caso de Batgirl, sí se dieron cuenta de que era tan mala que era mejor borrarla para siempre. En ese caso no era un videojuego, era una película, pero hemos visto que ya se están manejando de forma similar. Los estudios ahora prefieren atinarle a un super hit que genere 1.000 millones de dólares, invirtiendo 200, a hacer 5 proyectos diferentes de 40 millones, que bien podrían lanzar la siguiente gran franquicia, pero no, prefieren hacer más de lo mismo, poco original, y solo estar aventando presupuestos exagerados a ver qué pega, y si no, solo lo reportan como pérdidas. Son tiempos extraños en estas dos industrias. Actualmente tenemos series de franquicias como Star Wars o El Señor de los Anillos, en las que gastan cientos de millones y luego no las ve nadie. Tienen números mucho más bajos de lo que esperaban, al grado de que tienen que cancelarlas, o por lo menos están ahí perdiendo millones. Pero bueno, va a llegar un punto en el que el ciclo comience de nuevo. Solo unos cuantos fracasos más y por fin van a volver a hacer cosas creativas y nuevas. Esperemos. Claro que si vemos el lado independiente de las cosas, ahí es donde realmente está la creatividad. ¿Cuántos grandes videojuegos han salido de esa forma? Desde la computadora de una persona en su casa. Con el auge de la inteligencia artificial, la originalidad va a ser cada vez más importante, ya que cualquiera va a tener las herramientas para hacer contenido que antes era necesario invertir unos cuantos millones para hacerlo. Y no digo que las cosas automáticamente van a ser geniales cuando puedas hacer tu propia película con video generado con IA. De hecho, va a ser más difícil filtrar las cosas inútiles de las cosas verdaderamente buenas. Pero esos filtros van a hacer que las cosas populares sean realmente de calidad. Ok, esa es la manera optimista de ver las cosas, porque igual puede resultar todo lo contrario. Tal vez para Sony sean solamente numeritos en un reporte esas pérdidas, pero también hay que tomar en cuenta todas las personas que trabajaron en este juego, que le echaron muchas ganas, aunque tal vez no tuvieran una visión adecuada de la realidad, pero sí se debe sentir feo, la verdad. El 3 de septiembre se anunció que este juego quedaría offline a partir del 6 de septiembre, con el pretexto de que van a explorar opciones para poder llegar a más jugadores, ya que el lanzamiento inicial no fue lo que esperaban. Eso sí que fue todo un speedrun, y dijeron que todas las personas que lo habían comprado van a recibir un reembolso, lo que no va a ser tanto trabajo, porque de acuerdo con estimaciones, solo fueron 25,000 ventas. Recuerden que estaba proyectado que vendiera millones, lo que nos lleva a la pregunta, ¿acaso este es el fracaso más grande en la historia de los videojuegos? ¿Estamos en presencia de algo que quedará grabado para siempre? Hubo uno que casi acaba con toda la industria, de hecho. Fue el juego de E.T. para Atari de 1982. Atari pagó 21 millones de dólares, una cantidad estratosférica, por tener los derechos de este personaje, y en solo 5 semanas hicieron este juego. Incluso para esa época el juego estaba horrible, y la gente se dio cuenta. Las ventas iniciales fueron buenas, pero poco después se llenaron las tiendas de personas exigiendo que les devolvieran su dinero. Para este momento ya habían producido alrededor de 4 millones de cartuchos y no les quedó de otra más que ir a enterrarlos en un vertedero en el desierto de Nuevo México. Literalmente hicieron lo de guardar el polvo y la basura debajo de la alfombra cuando limpias. Esto solo se consideraba como una leyenda urbana, hasta que unos productores que estaban haciendo un documental fueron a buscar este tiradero y efectivamente encontraron las copias de E.T. Creo que es el campeón indiscutible del peor fracaso, pero pondría a Concord como el segundo lugar, que es toda una hazaña. El Virtual Boy de Nintendo también está en esa lista, pero tiene su mérito ya que fue una propuesta nueva, tal vez demasiado adelantada a su tiempo, fue un experimento. Otros juegos como Duke Nukem Forever o Superman 64 son considerados como de los peores juegos, o por lo menos los más decepcionantes, pero en el caso de Superman 64, a pesar de todo, vendió 500,000 copias, entonces no están ni cerca de lo que acaba de pasar con Concord.
¿Y es posible recuperarse de algo así? Hay juegos que han renacido entre las cenizas como aves fénix después de un fracaso inicial y de forma épica, como es el caso de No Man's Sky, que cuando fue lanzado no cumplieron con cosas que habían prometido, como el modo multijugador. Además no se veía para nada como en los trailers. A pesar de esto, los desarrolladores aguantaron. En lugar de cancelar todo, fueron agregando poco a poco todo lo que habían dicho, y hasta el día de hoy siguen sacando actualizaciones gratuitas que han agregado tantas cosas que prácticamente es como un juego nuevo. Y ahora, en lugar de ser visto como un fracaso, es percibido como un juego que escucha a su base de fans, y eso se traduce en gente que sigue jugando. Y también Cyberpunk 2077, que cuando fue lanzado era evidente que no estaba terminado todavía, lleno de errores por todos lados, que fueron poco a poco arreglados, y ahora esto quedó olvidado, ya que se le considera de los mejores juegos actuales, y lo siguen jugando miles de personas regularmente. ¿Acaso puede Concord tener un resurgimiento como estos dos juegos? Pues la verdad, siendo muy honesto, no parece muy posible, porque en esos dos casos las ventas habían sido de cientos de miles desde el primer día, y había jugadores reclamando activamente a los desarrolladores diario. En cambio aquí ni siquiera hay alguien reclamando, porque pues nadie lo compró. No hay una base de fans, no hay nada. Aunque regresen 3 meses después y conviertan el juego a free to play, no parece haber forma de voltear esto, y por eso está en segundo lugar, solo después de E.T., en los peores fracasos en la historia de los videojuegos. Qué bueno que ya casi nadie compra videojuegos físicos, porque si no hubiéramos tenido que encontrar un vertedero muy grande en algún desierto, al estilo de Atari. ¿Creen que esto vaya a afectar a toda la industria? Puede ser que al ver esto, juegos que estaban en fase de planeación tengan que ser reimaginados completamente para ser mejores, y eso es algo bueno. Los desarrolladores indie todo el tiempo están sacando nuevas ideas. Los estudios AAA deberían voltear a ver ese mundo, pero dudo que lo hagan, o si no, por lo menos que tengan un poco de autoconciencia y sentido común. Y lo mismo con las películas. Es tan fácil voltear el rumbo de esta era de crisis creativa, pero no lo hacen. La gente lo único que quiere es buen entretenimiento. ¿O qué opinan ustedes? Díganme por favor, déjenme un comentario. Espero que les haya gustado el video. Aquí les dejo otro para que lo vean. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Nos vemos en el siguiente.